El motor que vamos a presentar a continuación es el motor de alimentación con corriente continua compuesta corta. Una de las cosas que es muy importante es que nosotros sepamos saber dónde podemos encontrar un motor de corriente continua. Este motor que vemos acá en la imagen es un motor de corriente continua. Acá tenemos otras imágenes del mismo motor que tienen otras perspectivas y podemos apreciar ya algunas partes de este motor, digamos, como por ejemplo acá vemos que es el rotor, esta partecita de acá. También podemos ver el estator, acá también se puede ver el estator, y también podemos observar apenas cómo se ve lo que sería el bobinado. Ese tipo de motor que acabamos de ver se utiliza, por ejemplo, en este tipo de máquinas. Este tipo de máquina es una impresora. Esta impresora, que es de esta marca que dice ahí que es Videojet, se utiliza en la industria alimenticia, por ejemplo, o en la industria de la higiene y lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, digamos. Acá podemos apreciar un pequeño video. Vemos la impresora, adentro está el motor de corriente continua y acá vemos cómo va imprimiendo, en este caso en los aerosoles. Bien. En este caso, bueno, imprime lo que es la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento y el número de lote. También podemos encontrar los motores de corriente continua en estas que son las denominadas zorras eléctricas. Podemos ver que el motor se encuentra acá, está dentro como de este cilindro y lo que hace es funciona como tiene un sistema de bombeo, el cual esta zorra puede levantar y bajar distintos tipos de cargas. Acá también podemos ver en estos conos cilíndricos, estos negritos, acá también estos de acá. Adentro de estos conos nosotros tenemos los que son los motores. En este caso, este motor está conectado a un eje que vemos acá y lo que hace este eje es subir y bajar todo este trapecio que mantiene de forma bastante tensa lo que es este tipo de packaging, que también se lo conoce como doy pack. Bien. Ahora, recordando un poco lo que eran los motores de corriente continua y su clasificación, nosotros tenemos los motores autoexcitados y los motores de excitación independiente. Dentro de los motores autoexcitados nosotros tenemos los que son en paralelo, en serie, compuesta derivación corta y compuesta derivación larga. En este caso, en este video nos vamos a centrar en los que son compuesta derivación corta. Toda esta clasificación son distintos tipos de conexionados que puede tener el motor de corriente continua. Ahora, para explicar un poco el principio de funcionamiento, es importante entender que todos los motores se basan en lo que es la fuerza o la ley de Lorentz. Nosotros podemos observar acá que tenemos un imán con su respectivo polo norte y polo sur, el cual este imán produce un campo magnético que serían estas flechas celestes. Dentro de este campo magnético nosotros tenemos una espira, que sería esta, la cual estaría conectada a una fuente de alimentación de corriente continua por la cual me alimenta esta espira, digamos, ¿sí? Entonces, aplicando la regla de la mano derecha en conjunto con esta fuerza, la ley de Lorentz, nosotros vamos a tener este vector que es el campo magnético que me produce el imán. Voy a tener este vector que se encuentra en el conductor, que es alimentado por esta parte, digamos, a través de una fuente de alimentación. Yo voy a tener que cuando un conductor se sumerge en un campo magnético, el conductor va a sufrir una fuerza que es perpendicular a estos campos, digamos. Entonces se producen estos vectores que son las flechas verdes, que son las fuerzas, lo que vamos a denominar nosotros un par de fuerzas. Acá tenemos el mismo esquema, nada más que ya conectados
a estos anillos. Estos anillos son estos semianillos que están conectados a la espira, al conductor, son denominados colector de Delgas, y tenemos también que estos rectángulos que están acá, que son nuestras escobillas. Al conjunto de estas escobillas con el colector de Delgas es lo que vamos a denominar conmutador. Y vemos también el par de fuerzas acá, que es lo mismo que estaba en la imagen anterior. Entonces vamos a tener que los conductores quedan sometidos a una fuerza de igual intensidad y de sentido opuesto. Entonces ambas fuerzas me crean a mí un par de fuerzas que me hace o que me produce a mí que el motor gire, digamos. Este par de fuerzas que está acá con las flechas verdes. Bien. Nosotros vamos a tener ahora ya específicamente lo que es el motor de derivación corta. Lo que se diferencia de esto es que la excitación tiene dos juegos de bobinas, uno que está en serie con el inducido y otro que está en paralelo. En este caso vemos el que está en la excitación en paralelo. Acá tenemos el inducido, estas serían como las escobillas, digamos, que están conectadas de forma directa con el paralelo, y este conjunto se encuentra conectado con la resistencia acá de excitación en serie. Este sería, y acá tenemos, bueno, la fuente de alimentación. Este sería el conexionado básico de este tipo de motor de derivación corta. Acá tenemos nosotros ahora las partes principales. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos acá lo que es el estator, bueno, ahí sería el rotor y el bobinado, y en el medio estaría el eje, que bueno, que está recubierto por este cilindro. Acá vemos un motor de corriente continua que es más robusto, digamos, más grande, y se puede observar la placa de bornes, podemos observar el estator, acá vemos el rotor, los distintos tipos de rodamiento, podemos ver el eje que está en el medio, podemos observar el ventilador y la carcasa que me cubre todas las partes del motor. Entonces acá hacemos ya una breve descripción de cada una de las partes. En síntesis, las partes más importantes serían el estator, el rotor y el conjunto de el conmutador, digamos, que serían las escobillas con el colector de Delgas. Acá nosotros vamos a observar las curvas características de este tipo de motor y a su vez se está comparando con el que está en paralelo, en serie y el compuesto. Que bueno, el compuesto ya dijimos que puede ser de derivación larga o derivación corta. Entonces, nosotros con este gráfico lo que obtuvimos como resultado es que presentan características intermedias entre el motor en serie y en paralelo, mejorando la precisión y estabilidad de marcha del serie y el par de arranque de shunt, y no corre el riesgo de embalarse al perder la carga, que es lo que pasa muchas veces, digamos. Dentro de lo que es los ensayos del motor de corriente continua tenemos muchos ensayos dependiendo de lo que nosotros necesitamos determinar. Por ejemplo, pérdidas de cobre por el efecto Joule, pérdidas de hierro, pérdidas en la ventilación, tenemos ensayos de aislamiento, pero los más conocidos son el ensayo en vacío, en cortocircuito y con carga, que se agregan cargas al 25%, 50%, 75% y al 100%. Dentro de lo que es el ensayo en vacío, nosotros vamos a tener, acá tenemos nuestro motor, acá en el gráfico, nuestro motor de corriente continua con la correspondiente alimentación. Acá vamos a tener un amperímetro, un voltímetro y un batímetro. Entonces, este ensayo en vacío, ¿en qué consiste? Consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje. Por eso que vemos esta flechita acá. Es decir, que la máquina trabaja a rotor libre. Se aplica una tensión nominal y esto nos permite obtener la potencia activa, que esto es lo que nosotros siempre obtenemos de los motores de corriente continua. También podemos obtener lo que es la corriente de vacío y la tensión de vacío. Por otro lado tenemos los ensayos de cortocircuito. Este ensayo se realiza bloqueando el rotor, impidiendo que gire. Es por eso que vemos acá la flecha con una cruz impedir el giro del motor, digamos.
al estator se le aplica una tensión que va de forma creciente, partiendo desde cero hasta llegar a la corriente nominal del motor. Como resultado nosotros vamos a obtener la tensión de corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, la potencia de cortocircuito, y también podemos obtener lo que es el factor de potencia. Acá vemos nosotros un poco de la placa de datos que podemos observar. Bueno, siempre vamos a tener quién es el fabricante, el modelo, la potencia con la cual trabaja, la tensión del inducido, la tensión de excitación, la velocidad nominal, que también es importante. Acá tenemos otra placa. En esta placa es la del motor que mostramos anteriormente de la impresora, que acá no nos señala que es de corriente continua, pero nosotros podemos ver acá que se trabaja con 24 voltios, que bueno, generalmente con los motores de corriente continua trabajan con un voltaje menor a los de corriente alterna, digamos, mucho menor. Podemos tener de 12 voltios, de 24, de 48 voltios. Ahora, para su operación y mantenimiento se realizan distintas actividades. Ante la presencia de posibles fallos en un motor de corriente continua, debemos observar qué es lo que está pasando, digamos. O sea, tener presente cuáles son los síntomas que la máquina nos está queriendo decir, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos si el motor funciona muy despacio, puede ser debido a que los cojinetes están desgastados, a que las escobillas están están desgastadas, mal calibradas, existe una sobrecarga, hay una tensión inadecuada, la tensión de alimentación no es la correcta. Por otro lado, nosotros también vamos a tener que si se producen chispas en el colector, puede ser debido a, por ejemplo, esta imagen lo que me muestra es que el colector estaba sucio. Entonces lo que se hace es, con una lija se lo va limpiando, así como me muestra en la imagen. Ahora, las partes a revisar de un motor para realizar un buen mantenimiento preventivo. Los mantenimientos pueden ser preventivos o correctivos. En este caso, cuando es preventivo, tiene un plan de mantenimiento, digamos. Entonces, nosotros podemos tener que revisar las escobillas, si el porta escobillas, hay que hacer un plan de mantenimiento para el conmutador, para los rodamientos, para los filtros de aire, para los ventiladores, digamos, que me ayudan a la ventilación y refrigerar el motor, a los bobinados de la carcasa y la armadura. Y la resistencia del aislamiento, que también es un punto muy importante, ¿sí? Nosotros acá podemos observar, estos son los rodamientos que van acá en el eje del motor. Y vemos, bueno, que se encuentran desgastados, están contaminados por la grasa, digamos. Eso también es un punto muy importante. La grasa tiene que ser la adecuada, ya que si estamos en industrias alimenticias o del cuidado de la salud, se utilizan grasas especiales, digamos, porque eso se puede filtrar, por ejemplo, en el packaging, y bueno, no es bueno, digamos. Entonces tiene que ser la grasa adecuada y en las cantidades correctas. Un dato que es muy importante es, por ejemplo, algo que es un mantenimiento muy común, es el de los rodamientos. En este caso nosotros tenemos acá un calentador inductivo que lo que hace acá, en vez de cambiar el rodamiento y ponerlo, y que muchas veces se lo golpea para que encaje, digamos, lo que se hace es como dilatarlo a través del calentador inductivo. Entonces, en los rodamientos se les debe controlar la temperatura, evitando que exceda del valor indicado por el fabricante, que eso va a estar estipulado en una ficha técnica. Y para alargar la vida útil de los cojinetes se debe lubricar correctamente la cantidad, tipo de grasa y periodo de tiempo que me marca a mí el fabricante. Entonces, bueno, lo que hace esto es, acá se maneja la temperatura, se le pone la temperatura correspondiente, 180 grados hasta 200 grados. Generalmente como que se dilata el rodamiento y ¡pac! Entra justito en el eje, digamos, sin necesidad de golpearlo ni provocar ningún golpe brusco, digamos, que me puede romper o me puede deformar el rodamiento. Eso sería todo, y cualquier consulta dejo mi mail. Si quieren más videos o más imágenes, tengo más todavía. Así que bueno, muchas gracias.